Buen día a todos. En este capítulo, que es Colecciones en Python, vamos a continuar, como en capítulos previos, hablando de los tipos básicos de Python. En este caso y en este capítulo vamos a hablar primordialmente de estos tipos de datos. str, bytes, byte array, list, tuple, dict, set y frozen set. Cada uno de estos va a tener al menos un capítulo posterior. Sin embargo, en este momento vamos a hablar de manera general de todas las colecciones. Entonces, bueno, vamos a comenzar con las colecciones que son cadenas de caracteres correspondientes a str, bytes y byte array. El tipo más utilizado de cadena de caracteres es str. Los objetos de tipo str son colecciones ordenadas, inmutables, indexables numéricamente de caracteres en formato, en codificación UTF. UTF corresponde a la codificación de la mayoría de los idiomas occidentales. Entonces, ustedes van a encontrar caracteres donde van a encontrar la ñ, la e con diéresis, los acentos, todo este tipo de caracteres, sobre todo de idiomas como el inglés, el español, el alemán, el francés, etcétera, etcétera, los van a encontrar dentro de esta codificación. ¿Cómo se definen? Utilizando ya sea comillas o apóstrofes encerrando las cadenas de caracteres. Y bueno, puede ser cualquier tipo de carácter el que puede estar incluido aquí. Más adelante vamos a ver el tema de los caracteres de escape, que es otra situación que vale la pena estudiar en capítulos posteriores. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos hola mundo, utilizando los apóstrofes. Y aquí tenemos, entre comillas, un texto que incluye un apóstrofe. Esto es válido. Aquí, por ejemplo, también tenemos la O con diéresis, que tiene aceptación completa dentro de este formato. Incluso podemos tener cadenas de caracteres vacías. El tipo bytes es otro tipo de colección. Esta es una colección ordenada, inmutable e indexable numéricamente de caracteres ASCII. En este sentido, el tipo bytes es un poco, bueno, no un poco, es mucho más restringido que el str en Python 3. El tipo bytes en Python 3 me permite hacer transacciones a través de Internet en donde la unidad mínima es el bit y los paquetes se miden en bytes. Entonces, yo puedo empaquetar información utilizando bytes. Es por eso por lo que de manera simplificada estamos utilizando el código ASCII que llega hasta 255. Entonces, bueno, por aquí, bueno, ¿cómo se define? Una B y pueden ser tanto comillas como apóstrofes y un texto. Hay que tener mucho cuidado de que este texto únicamente acepte caracteres del código ASCII. Si no los incluye, si incluye algún carácter fuera del código ASCII, nos va a marcar un error y lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí tenemos un objeto de tipo bytes, un objeto de tipo bytes vacío, y aquí va a ocurrir un error de sintaxis debido a que tenemos una O con diéresis. El mensaje de error me dice error de sintaxis, los objetos tipo bytes solamente pueden contener caracteres en código ASCII. Tanto los tipos str como los tipos bytes son tipos inmutables. Esto es importante, lo vamos a ver durante este capítulo, pero cabe hacerlo notar en este momento. No lo vamos a discutir aquí, sino unos minutos más adelante. El tipo byte array es el tercer tipo de cadena de carácter que nosotros podemos utilizar en Python y este es mutable. Es muy parecido a bytes, nada más que puedo cambiar la estructura de su contenido. En este caso, necesito utilizar la función byte array y aplicarla sobre un objeto de tipo bytes. Entonces tengo byte array y un objeto tipo bytes y eso es lo que vamos a obtener. Este es el tipo byte array. Estos son los tipos que vimos como cadenas de caracteres. Posteriormente, como lo vamos a ver aquí, tenemos otras colecciones. Esta que vamos a ver a continuación es el tipo list, que es uno de los más utilizados, que son colecciones ordenadas de objetos los cuales son indexables numéricamente y son mutables.
Otra vez vamos a continuar con este concepto de mutabilidad. ¿Cómo se definen? Utilizando corchetes. Y puedo yo colocar cualquier tipo de objeto. Cualquier objeto dentro de Python puede ser enumerado dentro de un objeto tipo list. Y entonces tenemos los corchetes, objeto 1, objeto 2, objeto 3, y así sucesivamente, hasta cualquier cantidad de objetos. También nosotros podemos tener objetos tipo list vacíos. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tengo elementos int, str, bool y nontype. En este caso solamente tengo un elemento y es none. Aquí yo tengo lo que se conoce como una lista anidada. Tengo un objeto tipo list, que es este completo, y el segundo elemento es otro objeto tipo list. A esto se conoce como colecciones anidadas. Y puedo tener tantas colecciones anidadas en los niveles que yo quiera. Y bueno, esta es la mínima expresión en donde tengo un objeto tipo list vacío. Los objetos tipo tuple son prácticamente lo mismo que los objetos tipo list, excepto que estos son inmutables. ¿Y cómo se definen? Utilizando paréntesis. En lugar de los corchetes vamos a utilizar paréntesis y entonces es lo mismo. Objeto 1, objeto 2, y así sucesivamente hasta el último objeto. Aquí tenemos ejemplos similares. Aquí lo que tengo es un objeto tipo list anidado en un objeto tipo tuple. Y es válido. Tenemos objetos tipo tuple vacíos. Y aquí viene una característica particular de los objetos tipo tuple. Si yo hago esto, si coloco none dentro de un objeto tipo tuple y none es el único elemento, el resultado va a ser none. None no se despliega en el entorno. Para que yo tenga un objeto tipo tuple que contenga un objeto tipo nontype, tengo que colocar una coma al final. Y entonces ya existe. Hay que tener mucho cuidado con esto. Luego, estos son tipos que son indexables numéricamente. El siguiente tipo es muy particular. De hecho, nos va a recordar mucho a JSON de JavaScript. El tipo dict es una colección mutable de pares clave-valor, en donde yo voy a asignarle un valor a una clave específica. Estos objetos, estos pares, están encerrados entre llaves. Y entonces tengo una clave que corresponde a un objeto, coma, otra clave y otro objeto. Las claves son únicas, es decir, solamente puede haber una clave para un objeto. El objeto es el que puede variar, pero las claves son únicas. Son irrepetibles dentro del objeto tipo dict. Y los objetos pueden ser cualquier objeto y se pueden repetir de todas formas. Vamos a ver. Y bueno, hay algo muy particular. A partir de Python 3.7, todos los objetos tipo dict respetan el orden en el que fueron ingresados. Si ustedes utilizan Python en versiones previas a Python 3.7, se van a topar con que a veces cuando desplieguen los objetos tipo dict, no van a estar en el orden en el que fueron ingresados. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y vamos a ver algunos ejemplos. Una de las características también, como comentábamos, de los objetos tipo dict es que las claves tienen que ser objetos que no puedan ser modificados. Es decir, que sean inmutables. Tengo aquí una cadena de caracteres que es nulo, que es la clave, y el valor es none. True, que es un bool, que está ligada al objeto, que es una cadena de caracteres que tiene la B. 2, que es de tipo int, este objeto tipo list. 2, nada más que es una representación dentro de una cadena de caracteres, ligada a false. Y aquí tengo un objeto tipo tuple, que es inmutable, ligado a 15.3. Como pueden apreciar,
nosotros podemos utilizar cualquier tipo que sea inmutable. Sin embargo, lo más común es toparnos con cadenas de caracteres, posiblemente con booleanos y con enteros. Utilizar objetos tipo float o complex o utilizar objetos tipo tuple sí está permitido, pero no es común. Realmente no es demasiado común utilizar este tipo de estructuras. La clave, por lo general, puede ser una cadena de caracteres, un número que puede ser int o float y quizá un booleano. Sin embargo, como les comento, esto es válido. Vamos a ver un ejemplo más común. Tengo la clave nombre, que está ligada a Juan, la clave apellido, que está ligada a Pérez, y la clave promedio, que está ligado a 7.5. Este es un objeto tipo dict vacío. Ahora, la siguiente celda que tenemos aquí define nombre dos veces. Aquí tengo nombre con Juan y aquí tengo nombre con Laura. En este caso, el último valor asignado a la clave nombre es el que se va a tomar. Entonces, aun cuando tengo Juan ligado a la clave nombre al principio, Laura es el que va a quedar. Y aquí vamos a tener un ejemplo erróneo. Tengo la clave nombre, que es correcta, la clave apellido, que es correcta, pero aquí tengo una clave, que es un objeto tipo list, que es mutable. Al ser mutable, me va a dar un error. Es un error de type error, que me dice que el objeto list no puede ser utilizado para hacer una clave. Hay una función llamada hash, que me permite sacar un identificador único para un elemento. Unhashable significa que no puedo aplicar esta función a un objeto tipo list. Ahora tenemos otro tipo de dato distinto tanto a list como a dict como a tuple, que es el tipo set. Tuve mucho cuidado de no hablar de conjuntos, sino de colecciones. ¿Por qué? Porque el tipo set es un conjunto de elementos únicos. Es mutable, pero no está ordenado necesariamente. Los objetos de tipo set permiten realizar operaciones de conjuntos como unión, intersección, subconjuntos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se definen? También se utiliza una llave, pero en este caso no se utilizan pares clave-valor, sino únicamente objetos que tienen que ser inmutables. Es una sucesión de objetos inmutables. Entonces vamos a verlo. Tengo la llave y tengo false, que es inmutable, que es bool. Tengo también un objeto tipo tuple, que es inmutable, y un tipo float, que también es inmutable. Y es correcto. Aquí tengo 3, 2, true, none, 0, false. Tengo otro 3, 3.0 y 3. Aun cuando son de tipo distinto, tienen el mismo valor. 5, otro 3. Y aquí tengo la representación de 3. Aquí, esto es un carácter, no es un valor. Tengo hola y otra vez varios 3 y un 1. En este caso, aun cuando yo defino este objeto tipo set de esta manera, primero tienen que ser inmutables y segundo no se van a repetir, tienen que ser únicos. Ustedes lo que van a ver es que tanto 3 como true van a desaparecer. Perdón, el que desapareció fue el 1. Tengo 0, tengo 2, tengo 3, tengo el 3 en formato de expresión de caracteres, tengo un 5, tengo hola, tengo none, y aquí está true, pero falta el 1. ¿Qué es lo que sucede? True tiene un valor de 1 para Python y solamente va a haber un elemento con un valor idéntico. Entonces, este true, como vale 1, va a desechar este 1 de aquí. Vamos a verlo de manera un poco más específica. Aquí tengo el 1 y aquí tengo true.
En este caso, true es el que se desechó y quedó este 1. Aquí tengo un elemento que es un objeto tipo list que es mutable. Esto me va a marcar un error de un hashable type y es type error. Nosotros, cuando vamos a ingresar este tipo de cosas, tenemos que tener mucho cuidado. Este, por ejemplo, es un objeto tipo dict, que también es mutable. Y nuevamente, un hashable type, pero ahora sobre dict. Tenemos el tipo frozen set. Frozen set es idéntico a los tipos set, nada más que los tipos set son mutables, es decir, los puedo modificar, y los frozen set son inmutables, no pueden ser modificados en su estructura. Tengo que utilizar frozen set sobre una colección. En este caso no hay llaves, no hay corchetes, simplemente la función frozen set. Y tengo que ingresar una colección aquí. Vamos a verlo. Aquí tengo una cadena de caracteres que es caracoles. Como ya vimos, las cadenas de caracteres str son una colección. ¿Qué va a ocurrir con frozen set? Cada uno de los caracteres lo va a separar y va a formar parte del objeto frozen set. La C mayúscula es distinta a la C minúscula y es por eso por lo que no fueron anuladas. Aquí voy a utilizar bytes. Los bytes, cuando yo utilizo únicamente un carácter, en lugar de regresarme el carácter, me va a regresar el número de codificación en ASCII que corresponde al carácter. Aquí tengo un objeto tipo list que contiene elementos que son inmutables y ahí está frozen set. Un objeto tipo tuple y también se convierte en frozen set. Un objeto tipo set, esto es lo más natural. Y aquí tengo un objeto tipo dict. En este caso, lo que va a tomarse es la clave porque es inmutable. Entonces, este frozen set que va a resultar va a ser una colección de las claves. Y puedo tener objetos frozen set vacíos. En este caso, tengo una colección, pero dentro de la colección tengo un objeto mutable como es este list. Y aquí voy a obtener un error de type error. Aquí estoy colocando una sucesión de elementos, pero no una colección. Y entonces me va a marcar un error diciendo que esperaba un elemento, un argumento, y estoy colocando más de un argumento. Frozen set esperaba cuando mucho un argumento y obtuvo 5. Ahora bien, ya que vimos estos tipos, vamos a hablar de estos conceptos que hemos estado insistiendo constantemente y que diferencian estos tipos de datos, tanto el indexado como la inmutabilidad. Hay algunos de estos tipos de colecciones que son indexables. str, bytes, byte array, list, tuple y dict son indexables. Con excepción de dict, todos los demás tipos son indexables numéricamente. Vamos a ver estos primeros tipos. ¿Cómo se hace un índice? Utilizo yo corchetes. Tengo el objeto, que es una colección de cualquiera de estos corchetes, y un índice que va a identificar a un elemento dentro de esta colección. En el caso de dict, este índice corresponde a la clave del elemento en el par clave valor que contiene la estructura del objeto tipo dict. Vamos a empezar con el indexado numérico. Entonces, para str, bytes, byte array, list y tuple, tenemos este tipo de indexado. Cada elemento dentro de una de estas colecciones tiene un índice. Y este índice empieza desde 0, con el primer elemento a la izquierda, y va aumentando de 1 en 1, sucesivamente hasta el final. O podemos nosotros empezar de derecha a izquierda, y entonces vamos a utilizar números negativos. -1 es el último, -2 es el siguiente, -3, y así sucesivamente, hasta llegar al primer elemento.
Entonces puedo indexar de izquierda a derecha empezando en 0 y de derecha a izquierda empezando en -1. Vamos a ver unos ejemplos. Tengo aquí saludo y estoy buscando el elemento con índice 2. Recuerden, empezamos en 0. 0, 1, 2. Y entonces el resultado es la L. Aquí vamos a hacer lo mismo, nada más que con un objeto tipo bytes. Y ahora vamos al revés. Índice -4, -1, -2, -3, -4, y es la misma L. En este caso, me va a traer el código en ASCII de L. ¿Qué pasa si yo coloco un índice que sale de rango, es decir, que no está dentro del tamaño del objeto? Me va a marcar un error de tipo index error. Está fuera de rango, me pasé. Y bueno, ahora vamos a ver un ejemplo con objetos tipo list. Tengo este objeto, al que voy a llamar lista, y voy a obtener el índice 1, el segundo, que es 2. Otra vez, -4, -1, -2, -3, -4, es el 1 lo que voy a obtener. Aquí tengo un objeto tipo tuple y fíjense qué cosa tan interesante. El objeto con índice 1 es un objeto tipo list. No, los índices solamente van a tomar a los elementos más exteriores. Aquí lo que tengo es un objeto tipo list anidado dentro de un objeto tipo tuple. Esto es un objeto. Entonces, no hay problema. El elemento con índice 0 es 1. Pero ¿qué pasa cuando yo pido esto de aquí? El objeto con índice -3, -1, -1, -2, -3. El objeto con índice -3 de tupla es este objeto tipo list, que me lo trae completo. Vamos a ver otro ejemplo con byte array. En este caso, voy a tener saludos y lo voy a llamar arreglo. Me va a traer el elemento con índice 3, 0, 1, 2, 3, la U. Y es 117. Este es el indexado general de forma numérica. ¿Cómo funcionan los índices cuando utilizo objetos tipo dict? Yo lo que voy a colocar es la clave. Entonces, por ejemplo, aquí voy a definir persona con la clave nombre, primer apellido, promedio y true. Lo defino así, le voy a dar el nombre persona, y en esta celda voy a buscar el elemento con clave promedio. En la siguiente voy a buscar el elemento con clave nombre y el elemento con clave true. ¿Qué pasa si yo busco una clave que no existe, como por ejemplo indefinido? Me va a marcar un error de tipo key error. Ahora bien, como nosotros vimos, puede haber ciertos tipos de objetos que son colecciones anidadas. ¿Cómo accedo a un elemento que está anidado dentro de otra colección? Funciona de la siguiente manera. Tengo la colección inicial y un primer índice. Este índice va a acceder a los contenidos más externos. Luego voy a tener otro índice que en caso de que el objeto de este índice sea una colección, este índice va a ser para este objeto. Y si dentro de este objeto hay otra colección, se utiliza el siguiente y así sucesivamente. Vamos a ver algunos ejemplos. Tengo aquí un objeto tipo tuple, que vamos a llamar tuple, que a su vez el elemento con índice 1 tiene un objeto tipo list. Y este a su vez en el elemento 3 tiene saludo. Y saludo es una colección. Entonces tengo un objeto tipo tuple que contiene
un objeto tipo list que contiene un objeto tipo str y cada uno de ellos es una colección. Yo quiero llegar al objeto tipo list. Entonces, tupla 1. Ahora, de este objeto tipo list, yo quiero llegar a salud, que tiene el índice 3. Lo que hago es, del elemento con índice 1 de tupla, tráeme el elemento con índice 3. Y esta es una colección también. Entonces, del elemento con índice 1, tráeme el elemento con índice 3 y de este, el elemento con índice 2. En este caso, nos va a traer la L. Vamos a hacerlo aquí, ahora con un objeto tipo de nombre, primer apellido y promedio son las claves. Le vamos a dar el nombre de persona y voy a traerme primer apellido. Primer apellido tiene un objeto tipo str, que también es una colección. Y entonces, de persona, voy a traerme primer apellido y de primer apellido, el elemento con índice -4, que va a ser la E con acento. Y así es como yo puedo acceder a cada uno de los elementos dentro de una colección que puede ser indexada. Ahora bien, en los índices numéricos yo también puedo manejar rangos. Vamos a ver. Para empezar, ¿en qué tipos? En tuple, en list, en str, en byte array y bytes. Tengo una colección en donde yo voy a definir el valor inicial, el valor final y los pasos o números que voy a estar utilizando para iterar. El valor por defecto aquí de m es 0. Si yo no coloco nada, va a empezar desde el principio. N tiene por valor el último elemento. El índice del último elemento va a ser este. Y el valor por defecto de i es 1 positivo. Puedo utilizar en i tanto incrementos como decrementos, ya que hay algunas reglas. Si utilizo decrementos, entonces m tiene que ser mayor que n. Si yo utilizo incrementos, m tiene que ser menor que n. Vamos a ver algunos ejemplos. Y por último, si el rango no tiene sentido, se va a regresar un objeto del mismo tipo de la colección, pero vacío. Voy a tener lista que contiene 8 elementos y cada elemento corresponde a su índice. Índice 0, 0, índice 1, 1, índice 2, 2, y así sucesivamente, para hacerlo más fácil. Yo voy a utilizar un rango que va de 0 a antes de. Este valor nunca se va a tocar, siempre va a ser 1 antes, en incrementos de a 2. Entonces me va a traer 0, 2 y 4. Aquí son decrementos. Aquí ocurre al revés, el que no se va a tocar es el 6. Entonces me va a traer 0, perdón, de 6 a 0 en decrementos. Entonces, perdón, lo que no va a tocar es el 0. Voy a tener 6, 4 y 2. ¿Qué estoy haciendo? Empiezo en 6 y voy en decrementos hasta antes del 0. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Empiezo en 0 y termino en 6, pero en decrementos. Esto no tiene sentido. Y entonces me va a traer un objeto tipo list vacío. Aquí, por ejemplo, no le estoy indicando los incrementos o decrementos, entonces va a ser 1 por defecto. Me va a traer de 2 antes del 5 en incrementos de 1, 2, 3 y 4. ¿Qué pasa si yo me excedo del tamaño del elemento? No va a pasar nada, simplemente me va a traer aquellos elementos a los que sí puede indexar. En este caso, únicamente es 8. Aquí tengo una combinación. Esto va a empezar en -2.
que corresponde a 7. Y de ahí hasta 25. Entonces lo que va a hacer es traerme 7 y 8. Empiezo en una parte, pero utilizo otro índice. Y la posición sí es mayor. Es más, se excede. ¿Qué pasa aquí? De menos 2 a 3. Esto no me habla de incrementos. Y entonces tengo un objeto tipo list vacío porque no tiene sentido. Y aquí de 5 a 3, pero no estoy definiendo decrementos. Entonces esto tampoco tiene sentido. Suceden cosas muy interesantes. Por ejemplo, en este caso, no estoy colocando el valor de inicio. Si no lo coloco, se da por sentado que es 0. Entonces, que es de 0 a antes de 8 en incrementos de 3. Entonces, estamos hablando de P, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Creo que es F. Vamos a ver. No, es R. P y R. Y entonces es lo que obtengo. Cuando yo utilizo decrementos, empieza, como ya lo comentamos, de derecha a izquierda, del fin al principio. ¿Qué estoy haciendo aquí? Desde el principio hasta 3. Pero como esto es un decremento, no es desde el principio, es desde el final. Desde el final hasta 3. Entonces sería O, M, S, I, hasta 3. Creo que es hasta la M. Me va a tener O, M, S, I, F, R, O. Y la M también, ahí está. Si ustedes se fijan, lo trae en orden inverso. Esto se conoce como rebanado completo, en donde no coloco ni principio, ni fin, ni iteración. Entonces va a empezar desde 0, me va a traer todo en incrementos de 1, hasta el final en incrementos de 1. Y aquí va a ser de fin a principio en decrementos, es decir, me va a traer en orden inverso. Esto me permite crear nuevos objetos. No estoy modificando el objeto original, sino que a partir del objeto original creo nuevos objetos. Esto se conoce como rebanado. Estoy creando un objeto nuevo a partir de lista. Veo que nueva lista es idéntico a lo que contiene lista, pero los números identificadores son distintos. Son objetos distintos. Ahora, viene otro tema que es la mutabilidad y la inmutabilidad. Esto lo hemos hablado constantemente, pero no lo he explicado y es el momento de hacerlo. Mutabilidad significa que yo no puedo modificar elementos dentro de la estructura de una colección. Y bueno, en el caso de los tipos básicos, como los objetos tipo bool, int, float, complex, etcétera, etcétera, tampoco lo puedo hacer porque representan valores. Modificar una estructura, un decimal en un valor está prohibido. Entonces, los objetos básicos como int, float, bool, etcétera, 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 también son inmutables. Entonces, vamos a trabajar primero con los tipos mutables. ¿Cuáles son? List, dict, byte array y set. Aquí voy a tener un objeto tipo list al que voy a llamar mutable. Mutable significa que puedo modificar los elementos dentro de su estructura. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo la palabra reservada del para eliminar. Lo que yo voy a hacer con del es eliminar el elemento con índice 2. 0, 1, 2. Cuando yo utilizo del, lo que va a hacer es eliminar este objeto y recorrer los objetos hacia la izquierda.
Y entonces el resultado va a ser 1, 2, 4. Aquí está. Aquí estoy modificando la estructura, no estoy creando un nuevo objeto, sino que lo estoy modificando. Y ahora el elemento con índice 2 de mutable es 4. Ahora tenemos otro tipo de modificación. Yo puedo sustituir un objeto dentro de una colección utilizando el operador de asignación. Lo que voy a hacer es al elemento con índice 0 de mutable asignarle 1 en cadena de caracteres. Y el resultado es que el elemento con índice 0 fue sustituido. Esta es la mutabilidad. Los objetos tipo set son mutables, pero no utilizando estos operadores. Lo vamos a ver más adelante. Los tipos inmutables impiden que esto ocurra. Por ejemplo, este objeto tipo list, este objeto tipo tuple. Si yo trato de utilizar del o el operador de asignación en un objeto inmutable, me va a marcar un error. E inmutable continúa así. Si yo trato de utilizar el operador de asignación igual y trato de modificar un elemento, también voy a tener un error. ¿Por qué? Porque son inmutables. El tema de inmutabilidad lo vamos a seguir trabajando, también el tema de índices, pero las bases del indexado y de la mutabilidad están en este capítulo. Ahora vamos a ver algunas funciones que pueden ser aplicadas en la mayor parte de los casos. Para las colecciones tengo len. Len me va a dar el tamaño de una colección, es decir, cuántos elementos tiene. En este caso, de la cadena de caracteres sola, me va a decir que tiene 4 elementos. Aquí yo tengo un objeto, que es una colección anidada aquí, que es de tipo list. Y entonces tengo 1, 2, 3, 4 objetos. ¿Y ahora qué vamos a hacer aquí? De este objeto, voy a tomar el objeto con índice 2, 0, 1, 2. Voy a tomar este y voy a ver cuál es su tamaño. En este caso, 1, 2, 3. Aquí tengo una colección vacía. Len va a ser 0. Ahora, aquí viene la parte interesante también con dict. Son pares clave-valor. Tengo 3 pares clave-valor en persona. Len va a ser 3. Max es una función que me va a buscar el elemento con mayor valor si los elementos son comparables. Si no son comparables unos de otros, es más, si estoy hablando de peras y manzanas, me va a marcar un error. Entonces, max hola lo que va a hacer es buscar en la codificación UTF cuál código es más alto. O tiene código más alto que cualquiera de los demás caracteres. Vamos a hacerlo ahora, pero con un objeto tipo bytes. 111 es el valor del carácter más alto, que es la O también. Aquí yo tengo números, son int y float, aun cuando son tipos distintos, son comparables. Y aquí tengo nombre, apellido y promedio. Aquí max lo que va a hacer es utilizarse para las claves. ¿Qué es lo que está sucediendo? Va a buscar la primera letra de la cadena de caracteres y va a identificarla con el mayor valor. Si se encuentra 2 P's, sigue con la siguiente letra y así sucesivamente hasta encontrar el valor máximo. Aquí nosotros tenemos un objeto tipo tuple y aquí tenemos un complejo. Los números complejos no son comparables con los números reales. Y esto significa que va a haber un error.
complejo e int no se pueden comparar. Min funciona de manera idéntica, solo que va a buscar el valor mínimo. Con hola va a encontrar A, me va a traer aquí el código de A. Aquí me va a encontrar el mínimo, que es 2. Aquí me va a traer el mínimo, que es, según creo, apellido. Y aquí me va a marcar un error porque tengo un complejo y estoy comparando enteros y flotantes. Sorted es una función que va a tratar de ordenar ascendente o descendentemente los elementos. Y para eso yo tengo un parámetro que es reverse. Por defecto, reverse es de valor false. Significa que yo voy a tener un orden que va de mayor a menor. Si yo lo hago al revés, entonces va de menor a mayor. Vamos a ver. Sorted, calle. Aquí está. De menor a mayor, perdón. Aquí va a ser un poco más obvio. Va de menor, 97, 99, 101, 108 y 108. Me lo está ordenando de menor a mayor. Aquí yo tengo otro objeto en donde tengo false. False vale 0. Y entonces lo coloqué al principio. Aquí tengo persona, donde tengo nombre, apellido y promedio. ¿Y qué es lo que me va a traer? Las claves. Si ustedes se fijan, sort me regresa un objeto de tipo list. Aquí tengo 0 y false. Como valen lo mismo, bueno, perdón, aquí tengo un objeto tipo set. 0 y false valen lo mismo, va a tomar 0 y lo va a ordenar. Aquí estoy utilizando reverse igual a true. Si va de menor a mayor, ahora va de mayor a menor. Y entonces va a empezar con el 23. Aquí voy a tratar de utilizar sort, pero esta cadena de caracteres no puede ser comparable ni con un int ni con un bool. Aquí va a haber un error. Yo no puedo comparar una cadena de caracteres con valores. La función sum lo que va a hacer es sumar los valores de cada uno de los elementos cuando pueda realizarse esta operación. Entonces, 1, 45, 11 y false. False es 0. 46, 1 más 45, 46. 46 más 11, 56. Y false es 0. Perdón, 57, conté mal. Aquí, por ejemplo, tengo un objeto tipo bytes. Esto es muy interesante. Como bytes corresponde a un número de código ASCII, esto sí puede ser ejecutado. Y entonces el número de cada uno de estos caracteres puede ser sumado. En el caso de un tipo str, esto no puede ocurrir. Sum no funciona para str. Y aquí ocurre lo mismo. No puedo utilizarlo, no puedo sumar cadenas de caracteres y me marca un error. Entonces, estas son las características primordiales de las colecciones y las colecciones básicas que tiene Python. En otros capítulos vamos a estudiar cada una de las colecciones, vamos a seguir trabajando con todos estos operadores, con la mutabilidad, con las anidaciones y con todo esto. Pero este capítulo les da un panorama completo de todo el tema de colecciones. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.